¿Qué tal? Buenos días. La Escuela Libre de Derecho se honra en presentar al licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, notario 201 del Distrito Federal desde 1994, es profesor de licenciatura en la Universidad Iberoamericana de 1991 a 1997, impartiendo la cátedra de Derecho de Familia y Contratos. Profesor de posgrado en la Universidad Panamericana de 1994 a la fecha. Profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho de 1995 a 1997. Es profesor de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la materia de obligaciones y contratos de 1998 a 1999. Profesor del Diplomado de Derecho Notarial del Instituto Tecnológico Autónomo de México de 1999 al 2000. Es conferencista permanente en los diversos cursos que imparte el Colegio de Notarios del Distrito Federal y conferencista permanente en los diversos cursos y seminarios que imparte la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Adelante. Gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio a la exposición de la mañana de hoy. El tema que me fue asignado dentro del temario del curso es la hipoteca y la prenda, una visión interdisciplinaria de las dos garantías. Es curioso, y mis primeras reflexiones irían en torno al título mismo de la conferencia, porque llama nuestra atención el hecho de que estemos en un diplomado de Derecho Inmobiliario y estemos hablando de prenda. Esa sería una primer gran interrogante. Yo les confieso que no tuve una intervención directa en la conformación del título de la conferencia. Sin embargo, seguramente los organizadores tuvieron una visión muy clara al respecto. Y como les decía yo, una primera gran interrogante que nos debe de surgir y va a ser uno de los ejes por los que vamos a conducir esta plática es precisamente el determinar, precisar, aclarar y profundizar un poco el por qué estamos hablando de prenda en un diplomado de Derecho Inmobiliario. Porque ustedes recordarán, en principio, como regla general, que la prenda es una garantía real. Hablaremos un poco de esas características que son elementales pero esenciales en estas materias, pero cuya esencia ha radicado prácticamente desde su nacimiento en el derecho romano, en que la prenda recae sobre bienes muebles. Eso es lo que ha sido la distinción tradicional, y repito, como regla general, entre la prenda y la hipoteca. La prenda recae sobre bienes muebles, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de prenda en un diplomado de Derecho Inmobiliario? Pues lo vamos a ver a lo largo de la exposición, y es bastante interesante. Es bastante interesante porque en México ha surgido en los últimos años, probablemente a lo mejor cuando mucho 10 años, la interrogante de si es válido hoy en día seguir haciendo esa distinción que viene casi desde el derecho romano, no tanto desde el derecho romano. Vamos a ver un poquito más adelante por qué no podemos irnos en esta materia de distinción entre prenda y hipoteca hasta el derecho romano con contundencia. Pero bueno, desde épocas muy antiguas y con la posterior influencia del derecho alemán, pero como les decía yo, la distinción tradicional entre las dos figuras ha sido precisamente que la prenda recae sobre bienes muebles y la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Pero hoy en México, les decía, existe algunas corrientes de pensamiento que se cuestionan el que siga siendo válida una distinción entre prenda e hipoteca como las dos garantías reales que existen en el sistema de derecho latino o el sistema de derecho romano, del que nosotros evidentemente formamos parte. ¿Por qué de esta duda? Esta duda surge precisamente porque dentro de este sistema latino de derecho, y básicamente quienes siempre han llevado un paso bastante firme y adelantado en materia de garantías reales son los españoles.
Los españoles, vamos a ver a lo largo de la exposición, cómo han ido marcando pautas muy importantes en lo que es el derecho hipotecario dentro de los sistemas latinos, que los países que formamos parte de estos sistemas jurídicos hemos ido de alguna manera emulando o copiando. Curiosamente, ustedes recordarán que en materia hipotecaria, concretamente en materia hipotecaria, el sistema hipotecario mexicano, que es muy similar a los de la mayoría de los países de América Latina, no es un sistema que esté inspirado en el sistema francés, como la mayoría de las instituciones jurídicas de derecho privado, no solo civil, sino privado en general en nuestro país. Particularmente en el caso de la hipoteca, encontramos una influencia directa, especial y muy significativa del sistema hipotecario español, y concretamente de la ley hipotecaria española de 1861, que informó e influyó a nuestros códigos civiles del siglo pasado, que bueno, en materia hipotecaria prácticamente han conservado en buena medida los mismos principios, los códigos de 70, 84 y ahora el código de 28 o 32, que nos rigen el Distrito Federal, y se diferencian o se separan del régimen francés, y vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo en este sentido. Les decía yo que en nuestro país ha surgido hace algún tiempo una corriente de pensamiento que, como toda la materia hipotecaria en general, no tiene una generación espontánea en México, sino que ha surgido por la influencia concretamente del sistema hipotecario nuevamente español. Nosotros vemos la influencia del sistema hipotecario español en todos los códigos civiles que hemos tenido en el Distrito Federal, que a su vez en buena medida han informado a todos los códigos civiles del resto de la República, sobre todo hasta hace aproximadamente unos 30 años, en donde podríamos decir que una buena cantidad de los códigos civiles de los distintos estados de la República Mexicana estaban profundamente influenciados por el Código Civil para el Distrito Federal. En los últimos 30, 40 años han venido surgiendo nuevos códigos civiles en las entidades federativas que han tomado posturas en ocasiones radicalmente distintas, en ocasiones desde mi punto de vista válidas, en ocasiones no, distintas a las que ha manejado tradicionalmente el Código Civil del Distrito Federal. Pero en ese sentido, por lo que se refiere al sistema hipotecario, como comentábamos hace unos momentos, esta nueva serie de ideas a propósito de las garantías reales en general tiene su influencia precisamente en el sistema hipotecario español. ¿Qué sucede? ¿Por qué hoy nos estamos cuestionando que siga siendo válida la distinción entre la prenda y la hipoteca? Nosotros habíamos dicho hace unos minutos que tradicionalmente la prenda recae sobre bienes muebles y la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Esa sería la primera y más elemental, esencial y básica distinción entre los dos tipos de garantía. Pero hay una segunda que también es muy importante, diría yo casi igual de importante que la anterior, y es qué sucede respecto de la posesión de los bienes objeto de la garantía. Tradicionalmente, como regla general, en la prenda, para que la prenda se constituya inclusive, se requiere que los bienes se entreguen al acreedor. Tiene que haber una desposesión de los bienes en la persona del deudor, normalmente propietario y deudor, es decir, si propietario, normalmente deudor, en ocasiones puede ser garante prendario y no necesariamente deudor, pero sí propietario para poder dar en prenda. Tiene que haber como regla general, o en principio, o tradicionalmente, o históricamente, una desposesión, es decir, que los bienes muebles objeto de una garantía prendaria se entregan al acreedor, ¿sí? Y inclusive nuestro Código Civil, la prenda civil, establece todavía la prenda como un contrato real, desde el punto de vista del perfeccionamiento del contrato. Ustedes recordarán que de las distintas clasificaciones que existen de los contratos, existen los contratos consensuales, los contratos formales, los contratos solemnes, que en principio no hay en nuestro derecho del Distrito Federal, y los contratos reales, desde el punto de vista de la forma que requieren para su perfeccionamiento. Los contratos reales son aquellos que requieren de la entrega de la cosa para el perfeccionamiento, o inclusive hay quien dice para el nacimiento del contrato mismo. Ahí encontramos la prenda. Es tan importante la entrega del bien objeto de la garantía en la prenda que hoy es en el Código Civil del Distrito Federal el único contrato que conserva esta característica.
a diferencia de los que fueron contratos reales en el Código de 84. En el Código de 84 ustedes recordarán que había otros contratos reales no en cuanto al tipo de derecho que producen, esa es otra clasificación con la que ahorita no nos queremos meter, que ya sabemos que hay contratos que obligacionales o reales, esa es otra clasificación. Los obligacionales generan ese tipo precisamente de efectos y los reales producen la creación o transmisión de un derecho real. Ahí estamos en otra clasificación que no nos interesa en este momento, entre los que está evidentemente la compraventa, la donación, la permuta, el mutuo y los de garantía, que son la prenda y la hipoteca, porque generan la transmisión o creación de un derecho real. Pero aquí no nos estamos refiriendo a esa clasificación de los contratos respecto de los efectos que producen, obligacionales o reales, es esa parte. Aquí nos estamos refiriendo a la clasificación de los contratos desde el punto de vista de su perfeccionamiento, algunos que solo requieren el consentimiento, otros requieren que ese consentimiento conste por escrito, otros requieren que ese consentimiento se otorgue de una manera solemne y otros que requieren además de la entrega de la cosa. Ahí estamos en los contratos reales de los que estamos hablando. Ustedes tal vez recordarán que eran contratos reales en el Código de 84, el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Había cuatro contratos reales. Ustedes se acordarán que en México nunca ha sido así, pero en otros países como Argentina o en el derecho romano o en alguna época en el derecho francés, inclusive la compraventa desde ese punto de vista era un contrato real porque requería de la entrega de la cosa, no un contrato obligacional. No era suficiente el acuerdo de voluntades. ¿Se acuerdan ustedes de que requería una fórmula especial para que se produjera la transmisión de propiedad? La mancipatio, la traditio, la injuricecio, figuras del derecho romano que nuestro sistema jurídico mexicano nunca copió, y desde el Código Civil de 1870, no obstante algunas dudas que la doctrina ha expresado en ese sentido, a final de cuentas siempre se ha concluido que la compraventa en nuestro derecho siempre ha sido un contrato consensual, y hay artículos expresos que así lo señalan en nuestros códigos civiles, que manifiestan que basta el consentimiento entre las partes en lo que se refiere al objeto y al precio del contrato para que éste sea perfecto y obligatorio para las partes. Esta declaración así tan contundente, tan amplia, tan pretenciosa, lo que hace es separarse del sistema romano que requería de la entrega de la cosa y decir basta el acuerdo de voluntades para que el contrato se perfeccione. Entonces, en otras épocas, no en el derecho mexicano, también la compraventa fue real. A nosotros esa parte ya no nos tocó. A nosotros nos tocó la regulación de los códigos civiles del siglo antepasado, 70 y 84, en donde hubo 4 contratos reales. La prenda, de lo que estamos hablando ahora, la prenda, el depósito, el comodato y el mutuo. Estos contratos, que anteriormente eran reales, requerían de la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. No nacían las obligaciones del contrato, sino mediaba la entrega. En el depósito, el depositario no le surgían las obligaciones que a su cargo nacen del contrato hasta que no recibiera la cosa. Lo mismo en el mutuo, lo mismo en el depósito y en el comodato, decía yo. Entonces, en el Código de 28, como un cambio respecto del Código Civil anterior, se consideró que en estos 3 contratos era suficiente el acuerdo de voluntades para que surgieran las obligaciones a cargo de las partes, que no se requería materialmente de la entrega de la cosa. Entonces, en el contrato, por ejemplo, les decía yo, de depósito, aun cuando no hubiera entrega de la cosa, ya surgieron y surgen a partir del 32 las obligaciones a cargo de las partes, y se podría decir que surge la obligación del depositante de entregar la cosa porque el depositario pudo haber incurrido en gastos para recibir en depósito la cosa, o inclusive simplemente hubo un acuerdo de voluntades, iba a ser un depósito oneroso en donde el depositario va a comprar una contraprestación por recibir en depósito la cosa, tendría acción para demandar del depositante la entrega de la cosa. Es decir, sí nacen obligaciones del contrato, aunque no, la prenda se conserva con el carácter de real en el Código Civil de 28. Les decía yo, es históricamente tan importante la entrega en la prenda que cuando los legisladores o la comisión redactora correspondiente del proyecto del Código Civil de 28 elaboraron el código o el proyecto de código, consideraron
que a la prenda no se le podía privar de ese carácter de real que necesariamente requería de la entrega de la cosa. ¿Por qué? Porque así nació la prenda en el derecho romano y porque tenía cerca de 2000 años de existir la prenda bajo ese concepto de la entrega. El legislador de 28 trató de dejar atrás esa clasificación de contratos que requirieran de la entrega para irse a la corriente del consensualismo, en donde bastaba el acuerdo de voluntades, pero dijeron no, en la prenda no se puede, porque en la prenda la entrega de la cosa es esencial o connatural a su perfeccionamiento. Entonces vamos a conservar el carácter de real en la prenda, ¿sí? Pero se le dio un tratamiento muy especial. Aunque se siguió dando tributo, digamos, a su carácter real. En el Código de 28 aparece por primera vez en México el concepto de prenda sin desplazamiento de posesión. Esa figura bastante nueva todavía, no obstante que ya tiene 11 años, está regulada en nuestra legislación, pero si estamos enfrente de instituciones que tienen 2000 años de existir, pues una de 10, 11 años no deja de ser una figura nueva. ¿Qué pasa en el Código de 28 y por qué hablamos de prenda sin desplazamiento de posesión? Acuérdense ustedes, ese término es un término más reciente, más novedoso, más moderno, pero finalmente yo les podría decir que la prenda sin desplazamiento de posesión que hoy tenemos regulada en nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es una prenda como la concibió con muchísima visión y de manera muy anticipada el legislador de 28, nada más que no la denominó así. ¿Qué hizo el legislador de 28? El legislador de 28 le denominó prenda con entrega jurídica. Ustedes recordarán que nuestro Código Civil dice que la prenda es un contrato que requiere de la entrega para su perfeccionamiento. Decíamos nosotros, es un contrato real. Pero hay una excepción. Puede haber un tipo de entrega, le hacemos un monumento a la entrega, pero le damos la vuelta, válidamente, le damos la vuelta a través de una ficción y decimos, se crea un nuevo tipo de entrega que no es la entrega física, sino que es la entrega jurídica. Y aquí, simplemente a manera de recordatorio, no nos confundamos con los distintos tipos de entrega que existen en la compraventa. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque en la compraventa hay 3 tipos de entrega, a los que no me quiero referir en este momento porque no es el caso ni el tiempo nos los permite, pero la cosa en la compraventa se puede entregar real, jurídica o virtual. La entrega jurídica de la compraventa no tiene que ver con la entrega jurídica de la prenda, son 2 cosas diferentes. Ahí hay que repasar esos conceptos. ¿Qué es la entrega jurídica en materia de prenda? Pues es una entrega virtual, es una entrega en donde no hay entrega, es una entrega en donde las partes convienen que la cosa quede en posesión del deudor, ¿sí? O de un tercero, es decir, no se le entrega la posesión al acreedor. Y entonces desde hace 80 años nosotros de alguna u otra manera estamos familiarizados con ese concepto, hoy llamado de otra forma, de prenda sin desplazamiento de posesión. Pero díganme ustedes si conceptualmente no estamos hablando de lo mismo, prenda sin desplazamiento de posesión o prenda con entrega jurídica. Y la entrega jurídica es una entrega en donde no hay entrega, sino que se conserva la posesión por parte del deudor. Ahora, en esas condiciones nosotros vemos que una de las características de las 2 que mencionamos que distinguen a la prenda de la hipoteca ya está desde hace muchos años en México, probablemente en desuso. La prenda con entrega jurídica no es una figura de empleo frecuente y ahora vamos a ver por qué, pero existe y está jurídicamente legislada y es derecho positivo, y recientemente redimensionada, por decirlo de alguna manera, a través de la prenda sin desplazamiento de posesión, en su término más novedoso y elegante, a través de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero en estas 2 regulaciones, ya sea la civil antigua o la mercantil moderna, en esencia nos estamos refiriendo a lo mismo, a una prenda sin desplazamiento de posesión, a una prenda con entrega jurídica o a una prenda en donde no hay entrega. Es decir, que el deudor conserva normalmente la posesión de los bienes o pueden estar en posesión de un tercero. Lo normal es que si no va a haber entrega es porque se las va a quedar el deudor, y en un momento les explico más la naturaleza económica de estos conceptos.
Entonces, en estas condiciones, nosotros decíamos hace un momento, existen dos distinciones entre la prenda y la hipoteca. Una de ellas es precisamente el tema de la entrega de la posesión. Esto es lo que tradicionalmente las ha distinguido, y resulta que una de esas dos, pues hoy en día es relativa, porque podemos encontrar prendas que se parezcan a las hipotecas, porque en la hipoteca, una de sus características esenciales, después de recaer sobre inmuebles, es precisamente que el deudor conserva la posesión. Es de la esencia misma de la hipoteca la no desposesión, ¿sí? Y entonces, desde esa perspectiva decimos, pues aquí vemos cómo la prenda y la hipoteca empiezan a acortar la distancia que las separa, porque ya podemos hablar, vamos a ver en qué casos, de una prenda sin entrega de posesión, que entonces ya en un 50% de lo que lo diferenció tradicionalmente de la hipoteca se está pareciendo a la hipoteca, ¿sí? Ahora, por otro lado, ¿cuál es la otra característica que distingue o ha distinguido tradicionalmente también durante 19 siglos a las dos figuras? La naturaleza del bien sobre el que recae la garantía. Decíamos nosotros, la prenda sobre bienes muebles y la hipoteca sobre inmuebles, pero de repente empiezan a surgir por ahí, no solo en el derecho mexicano, sino que hay antecedentes en otros sistemas jurídicos y concretamente en el sistema jurídico español, como les decía al principio, fuente inspiradora de nuestros sistemas de garantías reales. Empiezan a surgir conceptos como el de la hipoteca mobiliaria. ¿Qué es eso de la hipoteca mobiliaria? Pues ni más ni menos que una garantía hipotecaria que recae sobre un bien mueble. Y eso está permitido, pues diríamos nosotros en principio que en algunos casos excepcionales sí. Vamos a explicar un poquito más adelante cuáles son estos casos excepcionales, y yo subrayaría que son casos excepcionales, sin embargo están permitidos. Entonces, de esta forma vemos nosotros que, por otro lado, la segunda o primera, como la queramos ver, diferencia entre los dos tipos de garantía, pues también empieza a diluirse, porque empiezan a surgir figuras que hoy existen en el derecho mexicano, como podríamos poner simplemente a manera de ejemplo la hipoteca que se puede constituir sobre un buque. Es un bien mueble, evidentemente no nos queda ninguna duda al respecto, y en términos de la ley de navegación puede constituirse hipoteca. Haciendo un pequeño paréntesis y poniéndolo ahí de manera bastante relativa, lo mismo podía suceder en la ley de aviación civil. Podía constituirse, ahora desde mi punto de vista es otro el régimen, lo vamos a tratar de platicar más adelante si el tiempo nos los permite, pero anteriormente podía constituirse también una garantía hipotecaria sobre una aeronave. Ahora me parece que lo que se puede constituir es una prenda sin desplazamiento de posesión, ya lo trataremos de platicar si el tiempo nos los permite. Pero entonces vemos casos particulares en donde ciertos bienes específicos pueden ser materia de una garantía, ciertos bienes muebles pueden ser materia de una garantía hipotecaria, porque la ley así lo permite, ¿sí? Entonces volvemos al punto de partida, en dónde estamos respecto de la distinción tradicional de las dos figuras. Resulta que ya no es tan clara esta distinción, porque hoy en día se permite para muchos casos la prenda sin desplazamiento de posesión o la prenda con entrega jurídica, ahí sí de manera prácticamente general, simplemente sujetándose a ciertos requisitos elementales en los dos tipos de contratos, ya sea el civil o el mercantil. El mercantil es prenda sin desplazamiento de posesión, el civil es prenda con entrega jurídica, ¿sí? En estos casos simplemente será necesario que se convenga entre las partes tal situación para que pueda operar este tipo de prenda y vaya acompañada de un régimen de publicidad adecuado, que es un punto fundamental del que vamos a hablar más adelante. Y por otro lado encontramos casos todavía excepcionales en donde se habla de una hipoteca mobiliaria. Y entonces, si los dos son contratos de garantía, real, ¿por qué? Porque producen un derecho real que la doctrina francesa tradicional llamó de segundo orden. ¿Por qué? Porque no transmite la propiedad, pero sí generan derechos muy importantes a favor del acreedor, que es el derecho a darle publicidad a la garantía, el derecho a perseguir su garantía y el derecho a ser pagado con el valor de la venta de los bienes
en caso de que haya incumplimiento de la obligación. Entonces es la oponibilidad o publicidad y la persecución y la ejecución como características del derecho real que genera tanto la prenda como la hipoteca. En estas condiciones nosotros diríamos cuál acaba siendo en última instancia hoy la diferencia entre las dos figuras. Existe en España una ley que ha estado influyendo esta nueva corriente de pensamiento, que es la ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Es una ley que, para que ustedes tengan una idea, viene desde 1954, o sea que ya hay más de medio siglo en España, en donde se reconoce esta proximidad que tienen cada vez más los dos tipos de garantía, la prenda y la hipoteca. Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Entonces, si se fijan qué curioso el título de la ley, porque está haciendo alusión a que se eliminan una de las características tradicionales de distinción entre estas dos figuras. Hipoteca mobiliaria, pues si la hipoteca era inmobiliaria, y prenda sin desplazamiento, pues en la prenda para que se constituyera se requería de la entrega de la cosa. Entonces hay esa proximidad, sí, existe efectivamente esa proximidad, pero lo que es importante en este sentido es que tengamos en cuenta que tales semejanzas entre la prenda y la hipoteca, más como se presentan hoy en día, no nos permiten, desde mi punto de vista, todavía en las condiciones actuales, considerar que pudiéramos llegar a una unificación de ambas figuras. Existen conceptos fundamentales que tienen que ver con el procedimiento de ejecución de las garantías, en donde todavía debemos de distinguir desde mi punto de vista, entre una prenda y una hipoteca, así como desde el punto de vista conceptual del derecho real que se crea, que da la posibilidad al titular, acreedor de ese derecho real, de darle publicidad, de darle persecución, de ejecutar su garantía. En ese sentido, pues, las similitudes son prácticamente totales. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes a dónde llegamos. Y es al punto relativo a la ejecución de los dos tipos de garantía. Desde mi perspectiva, y además es una situación que se reconoce por la ley de hipoteca mobiliaria española, hay una similitud efectivamente, y hay casos especiales de hipotecas mobiliarias. Bajo la perspectiva de la ley española, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, no la podemos estudiar porque el tiempo no nos los permite, pero finalmente el título de la ley, podríamos decir, es un poco engañoso, porque tampoco es una facultamiento general de que haya hipotecas mobiliarias respecto de cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra. Eso es imposible, lo vamos a ver más adelante. Simplemente reconoce y regula casos especiales, casos excepcionales, en los cuales puede recaer una hipoteca sobre bienes muebles. Sigue siendo una situación excepcional. Ahora, ¿esto a dónde nos lleva? Decíamos nosotros que tiene que ver mucho con el tema de la ejecución. Hoy la distinción que yo encuentro entre las dos figuras y por qué necesitamos todavía seguir diferenciando ambas figuras es por el procedimiento de ejecución. Esto es fundamental, que además es fundamental también en materia de garantías. La garantía perfecta, en principio diríamos nosotros, es la garantía real, por estos efectos de persecución y oponibilidad y preferencia. No había dicho preferencia, por ahí se me había escondido ese. Hemos hablado de publicidad, oposición, habíamos hablado persecución, de que yo voy y puedo tomar de manos de un tercero el bien, o inclusive de un adquirente de ese inmueble cuando mi hipoteca estuvo debidamente registrada, hacérsela oponible, perseguir el bien y sacarlo a remate, se me había ido ese término, con preferencia de los demás acreedores del deudor. Eso es fundamental. Y entonces, si nosotros decimos hoy cuál es la garantía perfecta para el cumplimiento de una obligación, pues una garantía real. Lo que sucede en la práctica es que no en cualquier caso de que se requiera garantizar una obligación estamos en condiciones de otorgar una garantía real. ¿Por qué? Porque a lo mejor el monto del adeudo no justifica el costo que tiene la constitución de una garantía real. O otro caso muy sencillo, porque el deudor que quiere garantizar una obligación pues no es propietario de ningún bien inmueble, entonces ahí nos olvidamos de la hipoteca. Y es propietario de bienes muebles, sí, podría garantizar con prenda.
hasta hoy la prenda como un medio de garantía en general, la verdad es que no ha funcionado, y vamos a ver por qué no ha funcionado. Está empezando a funcionar a partir de la prenda sin desplazamiento de posesión y a partir de la posibilidad de que estas prendas sin desplazamiento de posesión se les pueda dar publicidad a través de un nuevo registro que existe, que es el Registro Único de Garantías, o que se le conoce por sus abreviaturas RUG, Registro Único de Garantías, que es un registro que depende de la Secretaría de Economía, que es un registro que se creó hace aproximadamente 3 años, en el 2009, con reformas al Código de Comercio. Se crean una serie de fracciones nuevas o incisos nuevos del artículo 32 del Código de Comercio, en donde se regula un registro especial de garantías mobiliarias, que es el Registro Único de Garantías. Entonces, a partir de la creación del RUG, se le da posibilidad de inscripción a la garantía prendaria y puede empezar a funcionar. Y de hecho, lo está sucediendo. Pero bueno, decíamos nosotros, en ese sentido, la garantía perfecta es la garantía real cuando hay condiciones de su otorgamiento. Cuando no hay condiciones para su otorgamiento, sencillamente porque el deudor no es propietario de un bien inmueble o de un bien mueble que sea atractivo para constituir respecto de él una garantía, pues nos tenemos que ir a los medios de garantía personales, que ya sabemos cuáles son: la obligación solidaria, la fianza, el depósito, en fin, otros medios que ahora no son materia de nuestra exposición. Pero siempre que un acreedor puede elegir, siempre que el deudor esté en condiciones de otorgarla y siempre que los costos justifican la operación, pues un acreedor prefiere una garantía real. ¿Por qué? Porque tiene precisamente esas características: publicidad u oposición, tiene la característica del derecho de persecución, que no sucede en una garantía personal, y tiene la tercera característica, que es importantísima, es la preferencia. El acreedor prendario, el acreedor hipotecario, como acreedor real, es un acreedor preferente casi respecto de cualquier otro acreedor, con algunas excepciones muy limitadas, como los créditos derivados de las relaciones laborales en términos del artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, o los créditos derivados de alimentos, y conceptos así muy específicos son preferentes respecto de un acreedor real. Por eso la importancia y la preferencia y la efectividad de las garantías reales. Pero esta preferencia y efectividad de una garantía real se puede ver seriamente afectada, seriamente dañada, y convertirla inclusive en una garantía poco eficiente si no va acompañada de un procedimiento de ejecución efectivo. Porque aunque sea oponible, aunque sea perseguible y aunque sea preferente, si las reglas de ejecución de la garantía no son eficientes, todo eso se quedó en temas teóricos o conceptuales. Si yo finalmente, por lo complejo del proceso, no voy a poder tomar el bien de manos de quien lo detente, que normalmente será el deudor, y lo puedo sacar a remate, ejecutar y en su caso tomar la posesión del bien, ¿sí? Cuando sea una adjudicación en favor del propio acreedor, pues entonces la garantía no sirve de nada. En ese sentido, precisamente nosotros decíamos que en materia de ejecución es donde encontramos la diferencia que justifica hoy el que sigamos hablando de manera diferenciada, valga la redundancia, de prenda y hipoteca. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento, la segunda parte de la eficiencia de una garantía es su ejecución, o la facilidad que realmente tiene el acreedor de cobrar. Es el 50% de lo efectivo o no de una garantía. En ese sentido, resulta que los procedimientos de ejecución de la hipoteca y de la prenda naturalmente tienen que ser diferentes. Ahí sí no podemos, desde mi punto de vista, hablar de una unificación en los procedimientos de ejecución, porque se antoja ya no estarnos complicando entre prenda y hipoteca, posesión, desposesión, muebles, inmuebles, garantía real única. Lo que sucede y en donde creo yo que la razón por la cual no podemos llegar a esa unificación total es por la diferencia que hay en los procedimientos de ejecución. A lo mejor podríamos decir garantía real, porque no hay más que dos, prenda o hipoteca, y hoy están muy cerca la prenda y la hipoteca, pues hablemos de una sola garantía que tenga una sola regulación, y a lo mejor nada más en materia de ejecución distinguimos la ejecución cuando la garantía sea inmueble debe de ser así, la ejecución cuando la garantía sea mueble debe de ser de esta manera, pudiera ser.
pero el caso es que hoy todavía necesitamos de esa distinción. ¿Por qué? Les decía yo, porque los procedimientos de ejecución por naturaleza deben de ser radicalmente distintos. ¿En qué sentido? Esto tiene que ver con la naturaleza del bien, bien inmueble o bien mueble. Un procedimiento de ejecución respecto de un bien inmueble es un procedimiento de ejecución en donde se deben de cumplir todas las garantías, desde luego constitucionales y procesales correspondientes a favor del deudor, y poder llevar las distintas fases del procedimiento en base a términos de justicia y de equidad entre las partes. Y podrá oponer el deudor los recursos que tenga que oponer, y se tendrá que llevar dentro de lo razonable el tiempo que se tenga que llevar. ¿Por qué? Porque la garantía en principio no está en riesgo. Es una garantía inmobiliaria que, si estamos hablando por ejemplo de un terreno, pues ahí está el terreno. Si estamos hablando de un edificio, ahí está el edificio. Un bien inmueble, por su naturaleza, no se puede perder, no se puede desaparecer, no se puede dañar, se puede dañar, pero ya en condiciones extremas, ¿no? Por el transcurso del tiempo, pues tendría que ser, a lo mejor para que un inmueble pierda su valor por el transcurso del tiempo, tendrían que pasar 20 años y estar expuesto a un cierto deterioro, y además luego resulta que por la propia plusvalía que tiene un inmueble, a lo mejor ni siquiera perdió su valor, la construcción ya no está en buen estado, pero el terreno hoy vale mucho más de lo que valía hace 20 años. Entonces, en principio, entiendo que hay casos de excepción, un inmueble no pierde su valor con el transcurso del tiempo, al contrario, lo incrementa. Les decía yo, no se puede perder, no se puede deteriorar, no se puede dañar, no se puede ocultar. Si se enajena en condiciones fraudulentas, hay todo un régimen registral en donde se puede determinar que esa enajenación se hizo de manera fraudulenta. Toda esa característica que tiene el inmueble como tal, que por eso precisamente representa un activo muy importante en el patrimonio de una persona, por todas esas seguridades que existen de su ubicación física y de su publicidad registral, lo diferencia radicalmente de lo que es el valor de un bien mueble. Ahora, ¿qué sucede con los bienes muebles? Pues con los bienes muebles sucede exactamente lo inverso que dijimos con el inmueble. Un bien mueble, por su naturaleza, se puede ocultar, se puede desaparecer, se puede deteriorar, se puede desgastar, se puede enajenar en condiciones o gravar en condiciones fraudulentas. O, en última instancia, de todo esto que hablamos, o casi de todas las características que mencionamos respecto del deterioro de un bien mueble, encontramos algún tipo de acción dolosa, ¿sí? Pero hay una que, aún sin que haya una acción dolosa, el bien mueble en muchos casos es un bien perecedero, ¿sí? Que por el transcurso del tiempo, en algunos casos día a día, pierde su valor, y en otros a lo mejor no día a día, pero sí mes a mes. Pero ponía yo simplemente sobre la mesa el caso de los bienes perecederos. O hablemos hoy en día, en el estado actual en el que estamos en materia de desarrollo tecnológico, ¿qué sucede con todo lo que tiene que ver con la electrónica y las telecomunicaciones? Pues que todo se vuelve obsoleto a los pocos meses de su creación, diseño o venta. Si nosotros hablamos de que una determinada persona da en garantía del pago de un crédito, así no vamos a hacer más distinción que simplemente referirnos a los artefactos como computadoras, las que sean, laptops, iPads, de teléfonos celulares, cualquier cosa en materia de tecnología de telecomunicación o de la información o de medios telemáticos, ¿en cuánto tiempo son obsoletos? En semanas, a veces en meses, en el mejor de los casos. Y para otro tipo de bienes muebles, como podría ser maquinaria más sofisticada, sucede lo mismo, ¿sí? Con el transcurso del tiempo se va volviendo hoy más que nunca mercancía obsoleta que pierde considerablemente su valor. Entonces, aún haciendo a un lado todos estos actos a los que me he referido, que implican una conducta del deudor con el afán de ocultar el bien, de desaparecer el bien, de desgastar el bien, de cuando ya ven una inminencia en la ejecución,
respecto de una garantía prendaria, pues resulta que el mes anterior a que llegue la ejecución, aquellas máquinas que servían para el doblado de cartón, para hacer cajas de cartón, pues fueron expuestas a un desgaste inusual. En el momento en el que llegue el acreedor a tomar posesión de las maquinarias, pues resulta que toda la maquinaria está descompuesta, en mal estado, etcétera, etcétera, ¿no? Que inclusive hoy implican responsabilidades de carácter penal, ese tipo de conductas, y están así reguladas en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito cuando habla de la prenda sin desplazamiento de posesión, pues porque se reconoce que en ocasiones a los deudores incumplidos que van a ser ejecutados, quién sabe por qué, de repente se les ocurre ocultar, deteriorar, desgastar, sustraer piezas, ¿no? A lo mejor el cerebro de la máquina es lo que vale el 80% de la máquina y de repente llegan a ejecutar y pues ya no está esa pieza. O sea, todo eso, el legislador, quién sabe de dónde se le ocurrió pensar que un deudor que va a ser ejecutado lleve ese tipo de conductas, pero hoy están tipificadas en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito como conductas delictivas del deudor. ¿Por qué? Porque si el acreedor está confiando en él, dejándole en posesión los bienes, pues bueno, tiene que tener una conducta legal respecto de ellos. Pero haciendo a un lado todas este tipo de situaciones que les comenté, finalmente nos quedamos con un punto: el bien mueble por su propia naturaleza, aun cuando el deudor sea el deudor estrella que cuidó la garantía como buen padre de familia, según los conceptos del derecho romano, esa garantía por el transcurso del tiempo se deteriora y pierde su valor. ¿Y eso a qué nos lleva? A un punto muy importante. En materia de prenda, el procedimiento de ejecución por naturaleza tiene que ser un procedimiento de ejecución expedito, ¿sí? ¿Por qué? Porque un procedimiento de ejecución en prenda que no sea expedito va en contra directamente del valor de la garantía, y esto evidentemente de los intereses del acreedor, que tienen que estar satisfechos, porque si no, no acepta esa garantía como una garantía válida. Ese es el punto fino. Por eso, en materia de prenda, fíjense ustedes qué interesante, aún dentro del Código Civil, que es una ley protectora de los intereses sociales, que no está tomando como base de su reglamentación el libre juego del mercado, sino que es una disposición de carácter civil, es una disposición de carácter social. Nuestro Código Civil surge después de la Constitución del 17, que, como saben ustedes, fue una constitución pionera en su tipo por establecer una serie de garantías sociales que venía influida ahí de todos los fenómenos europeos. No es un Código Civil, digamos, completamente liberal, como eran los códigos civiles del siglo pasado, inspirados obviamente en el Código francés. Es un Código Civil de carácter social. Y en ese Código Civil de carácter social, en el Código Civil, ni siquiera nos tenemos que ir al Código de Procedimientos Civiles, establecen algunas de las reglas primeras de la ejecución de la garantía prendaria. ¿Y qué nos dice el Código Civil de 32 a propósito de la ejecución? Que una vez que se dé el incumplimiento de la obligación, el deudor tiene la facultad de solicitar al juez la venta de los bienes. Entonces, de repente, a todos nos alertamos muchísimo, y luego esto lo repitió el artículo 341 de la Ley de Títulos de forma más agresiva todavía, y durante muchos años se debatió en la Corte, digamos en los años 90, hubo por lo menos 3 o 4 resoluciones de colegiados, inclusive de la Corte, en donde se establecía la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 341 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que hoy ha sido reformado, que hablaban precisamente de la ejecución de la prenda. ¿Y qué era lo que decía el artículo 341? Que una vez que se daba el incumplimiento de la obligación, el acreedor recurría al juez, y el juez, verificando los elementos esenciales, que es la existencia de una obligación válida, debería de sacar a remate. Había mucha alarma en ese sentido. Decía, espérate, ¿cómo si no le das garantía de audiencia al deudor? Había una garantía de audiencia mínima que se le notificaba, y obviamente, si no sería inconstitucional, ahí sí sería inconstitucional el procedimiento, se le notificaba al deudor únicamente para que pudiera acreditar que había pagado, nada más. Todas las demás excepciones, pues ahí luego las haces valer en el procedimiento. Ahorita, para efecto de enajenar los bienes, lo único que me puedes oponer es que pagaste. Si no me acreditas que pagaste, todos los demás vicios del consentimiento, nulidades, excepciones, falta de personalidad por si faltara alguno, etcétera, me los opondrás después. Entonces,
hay que entender cuál era la naturaleza de este principio, que en buena medida también ocurre en materia civil, no de manera tan agresiva, pero lo que sucede en materia de prenda es que el procedimiento de ejecución en materia de prenda es eso, un procedimiento de ejecución. Ejecutar la garantía es vender la garantía, ¿sí?, para convertirla en dinero. Y después viene el resto del procedimiento, que ya es un procedimiento de conocimiento, en donde vamos a verificar todos los puntos que tiene que verificar un juez para determinar que ese dinero que sustituyó a la garantía mobiliaria se le tiene que entregar al acreedor o no, y entonces sí podrá oponerse todas las excepciones, pero de entrada los bienes se vendieron. ¿Y por qué se vendieron los bienes de entrada? Precisamente para que no pierdan su valor, para que no se deterioren, para que no se pierdan, para que no se extravíen, para que no se vendan, para que no se vuelvan a gravar. Es que puede resultar profundamente injusto para el deudor que, sin posibilidad de defenderse más que acreditando el pago, sus bienes sean vendidos y sustituidos por dinero, porque al final del procedimiento a lo mejor el deudor demuestra que la obligación que estaba garantizada con esa prenda no era una obligación válida por todas las razones que puede haber de invalidez, y entonces el juez se tendría que voltear con el deudor y decirle: oye, qué pena, de aquella maquinaria que fue enajenada, pues hoy ya no existe, te regreso tu dinero, ¿sí? Pues sí, ese es parte, digamos, del riesgo que conlleva una garantía mobiliaria, y es uno de los riesgos que debe de entender y conocer el deudor, que su garantía, en caso de incumplimiento, puede ser ejecutada. Hoy en día el 341, entre todos estos debates respecto de su constitucionalidad, fue reformado, está atenuado. Este procedimiento que yo les describo, digamos, ya no es tan expedito. Hay otro tipo de excepciones que se pueden hacer valer, hay ciertos plazos, etcétera. Pero para no meternos en un tema procesal de la prenda que nos rebasa completamente las expectativas de esta conferencia, simplemente quedémonos con que en materia de prenda, ya sea civil o ya sea mercantil, los procedimientos de ejecución son procedimientos de ejecución expeditos. Se trata de que en el menor tiempo posible no necesariamente se ha cobrado el crédito. Eso debería de ser lo mismo en un hipotecario. Mientras más rápido recupere el acreedor, pues mejor para el acreedor y mejor para el sistema de garantías. Aquí no tenemos que poner la postura del acreedor fuerte frente al deudor débil. Aquí lo que tenemos que ver es que si el acreedor puede recuperar eficientemente sus garantías, dará más crédito, y si da más crédito el acreedor, llámele como le llamemos, ¿qué sucede con él? Como cualquier otro bien, y es la regla número 1 en materia de economía, pues su costo en el mercado se abarata. En la medida en que nosotros, como juristas o los legisladores, en su caso, que desgraciadamente es a los que les toca hacer las leyes, digo desgraciadamente en muchos casos, en la manera en la que nos envolvamos en la bandera nacional y nos echemos gasolina y nos prendamos fuego defendiendo los intereses de los deudores desposeídos frente a los imperialistas, capitalistas y creadores de la crisis en la que vive el mundo, pues no vamos a ir a ningún lado en ese sentido. En otros sí, y es perfectamente válido, pero en ese no, porque simplemente recuerden ustedes que esta plática evidentemente es una plática que está íntimamente relacionada con el crédito, porque el crédito está garantizado por prendas o por hipotecas. Pero en materia de crédito existe a nivel mundial, y creo que eso ha existido, no es una cosa que hoy provenga del imperialismo yanqui, como diría Chávez o Fidel Castro, o de la mafia del poder, como diría alguien más, sino que existe esta regla desde que el hombre es hombre, y es la que se denomina como la regla de oro en materia de préstamos. Y nosotros decimos, ¿cuál es la regla de oro en materia de préstamos? Muy sencillo: quien tiene el oro pone las reglas. Eso no lo dijo ni JP Morgan, ni Goldman Sachs, ni todos, ni el Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo un cavernícola la primera vez que le prestó algo a otro. Si yo te voy a prestar dinero, yo voy a decir en qué condiciones me lo vas a devolver. Evidentemente esto hay que ponerlo en una balanza, tiene que haber justicia, tiene que haber derechos mínimos del deudor que estén protegidos, tiene que haber seguridad, tiene que haber claridad, tiene que haber transparencia, muchas cosas. Pero a final de cuentas,
Es muy sencillo, si nosotros nos aferramos a procedimientos de ejecución eternos, de tal medida que el deudor pueda hacer valer todas y cuantas excepciones se les ocurra y todo lo que sucede y todo lo que vemos en la práctica, los que de una u otra manera estamos vinculados con un procedimiento de ejecución, pues eso lo único que hace a final de cuentas es que desincentiva el crédito y hace que el crédito se vuelva más exclusivo y que el crédito se vuelva más caro, ¿sí? A eso llegamos. Pero en este sentido decíamos nosotros, el procedimiento de un juicio de esta naturaleza debía de ser igualmente rápido para una hipoteca que para una prenda, pero yo no me refiero al procedimiento en general, al que termina con una sentencia en donde condena al pago. Ese debiera de ser igual de rápido, pero el procedimiento son diferentes. El procedimiento hipotecario inicia, ¿sí?, anteriormente con la fijación, ¿se acuerdan ustedes de esos términos inclusive hasta históricos, ¿no? Fijación de la cédula hipotecaria. Muchos de nosotros cuando estudiamos la carrera pues había la cédula hipotecaria, o ya no existe la cédula hipotecaria. En el Distrito Federal existe la figura general, que es la anotación preventiva de la demanda, que tiene efectos muy similares a una cédula hipotecaria, pero ya no se llama cédula hipotecaria. Entonces, ¿qué es la cédula hipotecaria? Pues finalmente con la cédula hipotecaria se determina el secuestro de la finca, es decir, que se establece que esa finca a partir de ese momento estará a los resultados del procedimiento de ejecución correspondiente. Entonces, en el juicio hipotecario empieza con la anotación preventiva de la demanda, que es lo que asegura jurídicamente el bien, porque materialmente no requiere de un aseguramiento especial, ahí está. En cambio, en el bien mueble sí requiere de un aseguramiento especial. ¿Y cuál es el mejor aseguramiento de un bien mueble? Pues que se venda y que se sustituya por dinero, ¿sí? Entonces, esa acaba siendo, desde mi perspectiva, la razón por la cual, a pesar de que haya similitudes importantes entre la prenda sin desplazamiento y la hipoteca mobiliaria, debemos de seguir distinguiendo, por lo menos para efectos de su ejecución, entre las dos garantías. Claramente requieren de un procedimiento de ejecución diferente. Ahora bien, ¿qué sucede en materia de la famosa prenda sin desplazamiento de posesión? La prenda sin desplazamiento de posesión tiene un procedimiento de ejecución especial. Cuando se crea la prenda sin desplazamiento de posesión, en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la que regula la prenda mercantil, se modifica el Código de Comercio, y en el Código de Comercio se establece un capítulo especial, un título especial, en donde se regula el procedimiento de ejecución de garantías constituidas mediante prendas sin desplazamiento de posesión. Que esa es una demanda muy añeja de los acreedores institucionales, llámese bancos o instituciones financieras, tener un mejor procedimiento de ejecución. Entonces, hoy la garantía mobiliaria sin desplazamiento de posesión, a partir de las reformas del 2000 al Código de Comercio, tiene un procedimiento de ejecución expedito. Tiene un procedimiento de ejecución bastante ágil, tiene un procedimiento de ejecución en donde hay medios de apremio muy contundentes, medidas de apremio muy contundentes para uno de los principales problemas que existen en materia de ejecución de una garantía, que es la toma de posesión del bien. Si estamos hablando de prendas sin desplazamiento de posesión, quiere decir que el acreedor no tiene la posesión del bien, la tiene el deudor, y se tiene que ir a pelear con el deudor, ya sea prendario o hipotecario en su caso, para que le entregue. Y como ustedes saben, los que litigan después de 2 años, a lo mejor en promedio, de un juicio hipotecario o en su caso un juicio de ejecución de una garantía prendaria, ya salió una sentencia que condena a la adjudicación del bien a favor del acreedor por las razones que hayan sido, ¿sí? Entonces yo ya tengo una sentencia, ya se ganó el juicio y ahora empieza el proceso de toma de posesión, y es otro proceso igual de complicado, y ya no viene al caso, ni quiero invertir tiempo en ello, de todas las cuestiones fácticas que suceden dentro de esos procedimientos y las experiencias que se tuvieron a partir de la famosa crisis de 95, de todo el crack del sistema bancario, de todo el crack del sistema de garantías en México, de todos los procedimientos de ejecución que se pretendieron llevar a cabo y de la creación de un movimiento social de proporciones muy muy importantes como fue el Barzón y algunos otros que surgieron por ahí y que impedían en los hechos la ejecución de este tipo de resoluciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, son situaciones fácticas. En esas condiciones nosotros decimos, existe hoy
condiciones para que la prenda y la hipoteca tengan esta similitud, sí, pero desde el punto de vista de su ejecución, no. Este procedimiento de ejecución que establece el Código de Comercio no es para una hipoteca, pudiera ser para una hipoteca industrial como hipoteca mercantil por excepción, pero no lo es, porque especialmente dice procedimiento de ejecución de prendas constituidas sin desplazamiento de posesión. Les decía yo, es un procedimiento de ejecución expedita, es un procedimiento de ejecución que inicia obviamente con el embargo de los bienes, como debe de ser, es un procedimiento de ejecución en donde se establece, en donde después del embargo se ordena la entrega de la posesión al acreedor o a un depositario, y si no se entrega, vienen medios de apremio que me parece que en la práctica pueden ser efectivos, como los que ustedes ya procesalmente conocen, una multa, un arresto, etcétera, para que el deudor sepa que no estamos jugando, es decir, que si no entregan los bienes va a haber consecuencias de esa falta de entrega de los bienes. Se limitan las excepciones que se pueden hacer valer por parte del deudor y se limitan también el tipo de resoluciones que pueden ser materia de una apelación, ¿sí? Entonces todo eso a lo que se lleva es a un acortamiento del procedimiento de ejecución bastante efectivo. Entonces hoy tenemos en esa prenda famosa sin desplazamiento de posesión una figura muy interesante que apenas está empezando a permear, no obstante que está creada desde el año 2000, apenas hoy se está instrumentando de manera más o menos recurrente. Es una garantía que desde mi punto de vista y por lo menos conceptualmente satisface los requisitos de cualquier acreedor. Es una garantía real, es un punto importantísimo, es una garantía oponible, que antes no lo era. ¿Por qué? Porque no teníamos un RUG, ¿sí?, que ahora tenemos, y además es una garantía que tiene un procedimiento de ejecución privilegiado y un procedimiento de ejecución judicial. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante que sea un procedimiento de ejecución judicial? Desde mi punto de vista, porque en este sentido también, así como hace rato decía yo que no nos envolviéramos en la bandera nacional, nos prendiéramos fuego y nos aventáramos desde la torre mayor del castillo de Chapultepec, pero tampoco podemos decir que el acreedor puede hacer exactamente lo que se le dé la gana, porque también encontramos pues, el otro lado de la moneda, que son los abusos de los acreedores. Entonces, en ese sentido, en un país como el nuestro, en un sistema jurídico como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, en donde tenemos la idiosincrasia buena o mala que tenemos, pero el resultado de muchos siglos de evolución y de muchas fusiones en nuestra cultura, hoy en día yo me sigo cuestionando seriamente lo viable o lo conveniente de la viabilidad de un procedimiento de ejecución de garantías extrajudicial, que esa es la joya de la corona para los acreedores nacionales y los extranjeros institucionales, que hoy casi son lo mismo, ¿no? Habrá que voltear a ver la banca nacional, pues son esas grandes fuerzas de la economía mundial que están atrás de muchas de las cosas que suceden en este planeta, pues finalmente hoy están representadas en México a través de los bancos nacionales. Y con esto no estoy diciendo que sean buenas o malas, simplemente son pues los dueños del balón, sí, de alguna manera. Hoy siguen siendo, parece ser que este sistema se está desquebrajando, y Grecia, y España, y Portugal, pero bueno, no es clase de economía ni de política, eso ya pasará lo que históricamente tenga que pasar. Pero el punto es que esos intereses hoy están aquí, y son los que están detrás de los acreedores institucionales, y los acreedores institucionales, porque si hablamos de los no institucionales, bueno, pues entonces ya nos metemos a un submundo en donde cualquier cosa que veamos pues, la podemos creer. Se supone que un acreedor institucional está regulado por toda una serie de disposiciones que impiden que se cometan abusos en contra de un deudor, y hay instituciones que velan por esa situación. En el crédito institucional, en el no institucional, como les decía, como todo, encontramos una diversidad increíble. Pero bueno, en este sentido, les decía yo que tampoco podemos llegar al punto en donde el acreedor haga lo que quiera. Yo hoy me cuestiono seriamente la conveniencia de un procedimiento de ejecución extrajudicial.
Si nosotros tenemos como alternativa para garantizar con bienes muebles una obligación, y a mí me dan la opción que conviene más un fideicomiso o una prenda, pareciera superficialmente que dijera, no hombre, el fideicomiso, porque ahí el fiduciario se lo ejecuta rapidísimo. Sí es cierto, pero muy probablemente va a ser objetado ese fideicomiso, todavía hay poca experiencia en ese sentido. Luego, dicho sea de paso, los fiduciarios toman con mucha reserva los fideicomisos de garantía, saben que un procedimiento de ejecución les puede implicar algún tipo de responsabilidades. La verdad es que en términos generales, y desde luego hay excepciones, pues les da miedo, no les gusta, entonces hay que irle a rogar al fiduciario, ¿sí? Sobre todo en operaciones que no son de los clientes AAA del banco correspondiente, de los que casi la garantía es de adorno, porque saben que no va a haber incumplimiento por la naturaleza del deudor. Entonces, no solo por eso, sino porque tenemos un procedimiento de ejecución regulado en la ley, pero judicial y bastante efectivo. En esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Entonces el fideicomiso, ¿para qué lo usamos? El fideicomiso de garantía, porque ahí está y ya se está usando cada vez con más frecuencia, pues para inmuebles. ¿Sí? Usémoslo para inmuebles si queremos evitar el procedimiento de ejecución dilatado de los códigos de procedimientos civiles de los juicios especiales hipotecarios, que son especiales, que son ejecutivos, pero bueno, no tiene nada que ver todavía con un procedimiento de ejecución como el legal, judicial, de la prenda sin desplazamiento de posesión. ¿Qué pasa con el fideicomiso de garantía? Creo que es una figura que hoy definitivamente se presenta como una alternativa interesante, como una alternativa viable frente a la hipoteca y como una alternativa que en principio, por lo menos conceptualmente, puede mejorar en mucho los tiempos de un procedimiento de ejecución. Desgraciadamente todavía hay poca experiencia en la ejecución de estos fideicomisos de garantía que hoy nos pudiera decir olvidémonos ya de la hipoteca ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque requiere de un procedimiento de ejecución judicial lento. La figura moderna, novedosa, actual y vanguardista es el fideicomiso de garantía. No tenemos todavía esa experiencia, los acreedores apenas la están empezando a explorar, a pesar de que es una figura que tiene 11 años de existencia. Hace relativamente poco se han instrumentado fideicomisos de garantía inmobiliarios para casos especiales, y creo que mucho tendrá que ver con la suerte que corran los procedimientos de ejecución. Es muy curioso porque después de la crisis del 94-95, que pues una cantidad importante de deudores de créditos hipotecarios cayeron en incumplimiento como consecuencia del crecimiento desproporcionado y geométrico que tuvieron las deudas, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Hubo un incumplimiento muy importante de obligaciones y como consecuencia de eso también hubo una constatación del sistema financiero de lo complejo que es la ejecución de una garantía hipotecaria. Entonces, a partir del 96, el sistema financiero empezó a generar al gobierno federal en su momento una serie de presiones muy importantes para que se mejorara el sistema de garantías. Una vez que la banca ya estuvo más o menos reconstituida, porque bueno, pues fue una bancarrota ahí generalizada, por ahí del 97, el discurso de la banca fue: la banca ya está en condiciones de otorgar créditos, porque ustedes recordarán que en 95, 96 y 97, bueno, no había un crédito absolutamente para nada, mucho menos hipotecario. La banca dijo en el 97 más o menos, cuando ya había sido adquirida en muchas ocasiones por instituciones financieras internacionales o rescatada a través de los mecanismos que se utilizaron para el rescate, su discurso era: sí tenemos dinero, pero no lo vamos a prestar hasta en tanto no existan medios de garantía eficientes, porque la experiencia que tuvimos con todos los incumplimientos de 95 fue muy mala. Y esa fue la presión ABM, insistiendo muchísimo en ese sentido. En el 99
el entonces presidente Ernesto Zedillo presentó una iniciativa que venía de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Banca y Crédito, que es como me parece que se denominaba o se denomina, y de ahí de la ABM también, es decir, finalmente de los bancos, en donde se pretendía la aprobación de una ley federal de garantías del crédito. Hubo un proyecto por ahí a finales de los años 90, 99, fue una iniciativa que se presentó al Congreso para discusión, en donde se pretendía crear una ley federal de garantías del crédito. Y era una denominación desde mi punto de vista muy ambicioso, porque pareciera que en esta ley se iban a agrupar todos los tipos de garantías que existen, reales, personales, las de carácter federal, obviamente, y sus procedimientos de ejecución, etcétera. ¿Y qué contenía en realidad, a final de cuentas, esta iniciativa de Ley Federal de Garantías del Crédito que no fue aprobada? En última instancia, después de ese nombre tan pretencioso y tan pomposo, que era respuesta a los requerimientos, diría yo, exigencias de los acreedores financieros, contenía dos cosas: fideicomiso de garantía y prenda sin desplazamiento de posesión, nada más. Pero el fideicomiso de garantía, con un procedimiento de ejecución privado, y la prenda sin desplazamiento de posesión con su procedimiento de ejecución muy similar a lo que tenemos legislativamente aprobado en el 2000. Nada más que los legisladores en aquel entonces estaban muy sensibles al tema, porque se venía de la crisis social que había producido el crack del 95, y movimientos sociales, les repito, muy importantes, partidos políticos que constituían ya en aquel entonces pues, la tercera fuerza política más importante del país, que habían abanderado a estos grupos, que habían defendido a estos grupos, no lo cuestiono, simplemente fue su posicionamiento, y entonces era imposible en ese momento que los diputados del PRD concretamente aprobaran una ley en donde de alguna manera se facilitaban excesivamente los derechos del acreedor frente al deudor y no había garantías mínimas aparentemente para el deudor. Entonces esa ley no se aprobó. Lo que es digamos la conformación política de nuestro país, si esa ley se hubiera presentado 3 años antes al Congreso, cuando fue la última vez que el Partido Revolucionario Institucional tuvo la mayoría en el Congreso, pues hoy tendríamos la Ley Federal de Garantías del Crédito y de eso estaríamos hablando hoy. Pero pues no fueron así las cosas, no se aprobó, los legisladores se pusieron a trabajar en serio y dijeron, a ver, en primer lugar, ¿para qué queremos una ley nueva? Con lo cual estoy de acuerdo. Si esto lo único que está haciendo es regular dos figuras que ya existen, pues ampliemos su regulación. Entonces vámonos a la ley de títulos de operaciones de crédito, que regula el fideicomiso y regula la prenda mercantil, y ahí ampliemos la regulación del fideicomiso para que haya fideicomiso de garantía especialmente regulado con su procedimiento de ejecución tan deseado por los acreedores, y haya prenda sin desplazamiento de posesión, que no había en materia mercantil. Este es un dato interesantísimo. El Código Civil de 32-28, acuérdense ustedes que sí permitió y permite la prenda sin desplazamiento de posesión, nada más que requiere, es decir, es otra su denominación, es prenda con entrega jurídica, que finalmente es lo mismo. Pero en materia mercantil, antes de las reformas del 2000, no había prenda con entrega jurídica. Si nosotros vemos el artículo correspondiente de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito que regula la prenda mercantil, dice: la prenda se tiene por constituida en los siguientes casos. Y las distintas fracciones, creo que es el 334, hablan de la entrega, la desposesión, el depósito. O sea, siempre en materia mercantil, hasta antes del 2000, una prenda mercantil no podía existir si el deudor conservaba la posesión de los bienes. Necesariamente tenía que haber desposesión. ¿Por qué era más avanzado el Código Civil proveniendo de legislaciones de la misma época? Lo desconozco. Es curioso porque se supone que la materia mercantil es la materia que se adapta de manera más ágil a las necesidades del comercio y del mercado, bla, bla, bla. Pues aquí fue al revés. En materia mercantil no existió prenda sin desplazamiento de posesión hasta el 2000. La prenda mercantil antes del 2000 a fuerza requería de la desposesión. Vean ustedes ese artículo, pues 334 del Código de la Ley de Títulos. En esas condiciones, esta reforma que les decía yo, que inició con la pretensión de una Ley Federal de Garantías del Crédito y terminó con reformas a 3 ordenamientos, a 2 ordenamientos básicamente: a la Ley de Títulos,
y al Código de Comercio, creando el procedimiento de ejecución especial para la prenda sin desplazamiento de posesión que les he comentado. Entonces, ¿por qué no se aprobó? Porque era la Ley Federal de Garantías del Crédito una legislación desde mi punto de vista muy pretenciosa. En ese momento no había condiciones para que hubiera un procedimiento de ejecución sin intervención judicial. No había las condiciones y tal fue así que no se aprobó. Y por otro lado, se establecía, fíjense ustedes, en la prenda sin desplazamiento de posesión, venía una definición preciosa de la prenda sin desplazamiento de posesión, diciendo que mediante la prenda sin desplazamiento de posesión, el deudor transmite la propiedad de los bienes objeto de la garantía al acreedor a efecto de garantizar transmite la propiedad, para que ya el acreedor no se molestara ni siquiera en eso, ya eran de él, con un desconocimiento total. Pues el derecho real de garantía te faculta a ejecutar. Ah, no, pues mejor que sean suyos, está más fácil. Pues sí, está más fácil, pero no se aprobó. ¿Por qué? Pues porque siempre es la ley del péndulo, ¿no? Si nos vamos hasta el otro lado de acá, pues era demasiado pretenciosa. ¿Qué sucedió? Finalmente se acabó aprobando porque era una necesidad, no la ley, sino estas reformas de las que estamos hablando. Pero los diputados dijeron, a ver, aprobamos, pero con estas condiciones. Se reforman las leyes actualmente existentes o se amplían, no es una ley nueva. Número uno, no hay procedimiento de ejecución privado en fideicomiso, no hubo en el 2000. No hay transmisión de propiedad en la prenda, es un derecho real de garantía. No es decía Planeo que los derechos reales son de primer orden aquellos que transmiten la propiedad y los de segundo orden aquellos que generan un derecho real de garantía, que era el caso. Entonces, oye, espérame, ¿cómo que le vas a transmitir la propiedad también en prenda? ¿Sí? Eso tampoco se aprobó. Y una condición que estableció concretamente el PRD para la aprobación de la reforma es, como el planteamiento del PRD era, no es culpa de un deudor el que la deuda se haga impagable por factores externos, ¿sí? Entonces, ahora cada quien tiene que asumir, si se repite un fenómeno como el del 94, que esperemos desde luego que no, dijeron los legisladores en ese momento, pues que cada quien asuma costos, no todo puede quedar a cargo del deudor, que a lo mejor es el menos responsable, ¿sí? Entonces, ¿qué costos? Bueno, pues que el deudor pierda su bien, ni modo, la deuda creció y es parte del riesgo, etcétera, etcétera. El bien mueble o el bien inmueble se tiene que ejecutar, pero que el acreedor pues también pierda algo. ¿Qué es lo que debe de perder el acreedor? Su derecho a cobrar respecto de los demás bienes del deudor en caso de que el valor obtenido por la venta o adjudicación del bien materia de la garantía no satisfaga la deuda. ¿Por qué? Porque tuvimos casos en 95, 96, que era un departamento de 1 millón de pesos y la deuda era de 3. Entonces la persona, por las tasas de interés que se llegaron en el 95, 96, 97, luego vinieron las UDIs y todo eso. El señor va a perder su casa, pero pues el banco que pierda el 1 millón de pesos o los 2 millones de pesos más y que ya no vaya y le quite el refrigerador y su coche, pues es un principio de justicia. Y como se requeriría la votación de ese grupo parlamentario, y ese grupo parlamentario pues tenía que responder a los intereses de sus, digamos, me va a permitir el término, clientes, es decir, de sus representados, pues fue condición y se aprobó así. Y tanto en fideicomiso de garantía como en prenda sin desplazamiento de posesión hubo artículos que dijeron: en caso de incumplimiento habrá ejecución, se sacará remate al bien, y si el producto que se obtenga de la venta o el valor en el que se le adjudique al acreedor no son suficientes, el acreedor pierde su acción derivada del 2964, que es así el artículo fundamental en materia de responsabilidad de cualquier deudor, que es aquel que ustedes recordarán establece que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, aquel que la doctrina utiliza para denominar al patrimonio de una persona como la prenda general tácita. ¿Se acuerdan de ese concepto que luego la doctrina dice, no, pues no es ni prenda, ni es general, ni es tácita, pero en fin, finalmente sí es la responsabilidad que tenemos cualquier persona que andamos en la vida siendo susceptibles de generar a nuestro cargo o que se generan a nuestro cargo obligaciones. Respondemos del cumplimiento de nuestras obligaciones con todos los bienes. ¿Ok? Entonces, si la garantía real no fue suficiente, pues el resto de los bienes responde. Y entonces va el coche, va el refrigerador o va lo que corresponde, ¿sí? Entonces, se aprobó en esas condiciones en el 2000. Y entonces, el sistema financiero
ante esta aprobación, dijo no, pues esa no era la reforma que yo quería y no me gusta y yo en esas condiciones no le entro, ni voy a dar crédito, y el fideicomiso, yo quería ejecución privada y no me la diste, yo quería, y además con esa restricción de que no puedo cobrar el remanente del crédito, pues no. Pero resulta que en el 2000 ya hubo condiciones macroeconómicas nacionales como para otorgar créditos hipotecarios. Entonces empezaron a otorgar créditos hipotecarios, muchos, por los bancos, por las entonces SOFOLES, luego SOFOMES. De veras hubo un boom muy importante en el año 2000, 2001, 2003, 2004, hasta de alguna u otra manera todavía estamos inmersos en ese boom crediticio inmobiliario. Y entonces, la gran pregunta que surge ante todo esto es, de 2000 a 2003, que se otorgaron muchísimos créditos hipotecarios en todo el país, se constituyeron hipotecas para garantizarlos. Las mismas hipotecas que se constituyeron para garantizar esos créditos que tronaron en la crisis de 95. Entonces, mi pregunta es, ese argumento del sistema financiero de decir no doy crédito porque no hay buenas garantías, ¿era real? Pues no. Cuando hubo negocio, se la jugaron con las garantías que hay. Hoy en día son muy pocos las instituciones financieras que utilizan el fideicomiso de garantía. 11 años después, el 98% de los créditos hipotecarios que se otorgan en México y que todos los días oímos anunciar a las instituciones del sistema financiero que traen una competencia importante y sigue habiendo mucho mercado en ese sentido, son hipotecas. ¿Y hay una reforma en materia de hipoteca? Ninguna. Ni medio artículo, ni del Código Civil, ni del de Procedimientos Civiles en ese que traigan como consecuencia una facilidad en el procedimiento de ejecución, ¿no? Pero del 2000 al 2003 el sistema financiero dijo no, pues es que con esas reformas ni quien quiera, pues sí quiso, nomás que con la hipoteca vieja. Y luego en el 2003 es muy curioso porque solo 3 años después, me parece un tiempo muy muy corto, la Secretaría de Hacienda por ahí se mueve, cabildea y presenta una iniciativa de reformas a la ley de títulos y ya, fíjense cómo son las cosas, no era, me permito el anglicismo, el timing político del tema de los deudores, se había superado. Recuerdan ustedes también por ahí la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia por contradicción de una serie de tesis de colegiados en donde hablaban del anatocismo y de la capitalización y todas estas cosas, que finalmente concluyó con muchos de los litigios que había al respecto, en donde había una serie de manipulaciones por estos grupos de deudores, y la Corte en términos generales lo que dijo es los contratos de crédito de la banca para garantizados con hipotecas son válidos en términos generales, ¿no? Entonces eso desinfló muchísimo el fenómeno. Pero solo 3 años después hubo el timing de hacer unas reformitas a 2 o 3 o 5 artículos de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, y se eliminaron esos artículos que apenas 3 años antes el PRD defendió con sangre, que era la limitación de cobrar en el resto de los bienes del deudor. Ya no existe. Hoy, si se ejecuta un fideicomiso de garantía, si se ejecuta una prenda sin transmisión de posesión y el producto del valor del bien no es suficiente, se puede ejecutar respecto a los demás bienes del deudor, como había sido siempre y como dice el 2964. Y adicionalmente se crea el procedimiento de ejecución privado en el fideicomiso de garantía, cosa que 3 años antes se había considerado prácticamente como diabólica, ¿no? Solo 3 años después cambiaron tanto las condiciones del país como para que algo que era totalmente inaceptable se volviera aceptable. No, simplemente cambió el ánimo político y las condiciones del país, y entonces hoy tenemos la reforma que tenemos. Pero del 2000 al 2003 el argumento fue no, pues es que con esa regulación yo no le entro. Y luego en el 2003 se quitó esa limitante y se creó el fideicomiso, la ejecución en fideicomiso, y apenas hoy empieza a utilizarse, y el 99% sigue siendo hipoteca tradicional, ¿sí? Ahora, en este sentido, nosotros también tenemos que platicar un poco de otro concepto que es muy importante para entender la razón de la desposesión en la prenda. Para eso tenemos que hacer
una breve reseña histórica del nacimiento de los medios de garantía. Esto surge en el derecho romano. ¿Qué pasa en el derecho romano primitivo, en un principio? ¿Cómo responde un deudor del cumplimiento de sus obligaciones? Pues con lo más preciado que tenía ese deudor, que era la vida, ¿sí? En un inicio, antes de que existiera el pignus, que es el antecedente de la prenda, si una persona no le pagaba a otra, el acreedor tenía derecho la ejecución consistía en la pena de muerte, lo mataban, ¿sí? Entonces después dijeron los romanos, a ver, ya se murió el señor, ¿y quién le pagó al acreedor? Nadie, menos le pagaron. Entonces no está sirviendo eso. Después de la vida, ¿cuál es el bien más preciado de una persona? La libertad. Bueno, pues vamos a encarcelarlo. Si no paga, ya no lo matemos. Es demasiado rústico, rudimentario. Mejor encarcelémonos. Todo se lo platico en 5 minutos, pero son procesos de evolución muy largos. Y entonces, por eso, en la disposición constitucional que tenemos, que dice que nadie puede ser privado de la libertad por deudas de carácter meramente civil, y entonces de repente decimos, ¿qué es eso? Pues ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues es que así era hace 2000 años. La gente iba a la cárcel por no pagar una deuda. ¿Y de qué servía eso? De nada, ¿sí? Entonces los romanos dijeron, pues ¿por qué no mejor? Ya no queremos que responda con su vida ni con su libertad. Lo que queremos es que responda con lo que interesa, con sus bienes, ¿sí? Pero no existían los derechos reales de segundo orden. ¿Cómo puede garantizar con sus bienes? Transmitiendo la propiedad, porque no existía otra figura. Y entonces se creó la emancipatio cum fiducia causa creditori, ¿sí? En el primitivo derecho romano, bueno, ya no tan primitivo, que después se pretendía en esta ley federal de garantías del crédito regresar 2000 años y decir, no, pues que transmita la propiedad, es lo más fácil. Pues sí, así se hizo, porque no había otra forma. Entonces era emancipatio, que ustedes recordarán que era transmisión de propiedad, la emancipatio, una de las formas de transmisión de propiedad. Cum fiducia, era fiducia, ustedes saben el término latino, es confianza. Causa creditore, que tiene su origen en un crédito. Entonces había una transmisión de propiedad que yo, confiando en mi acreedor, le daba para garantizar un crédito que después, por la fiducia que había, que nada tiene que ver con el término actual de la fiducia anglosajona, que es la que utilizamos nosotros, que en esas condiciones, cuando yo le terminaba de pagar el crédito al deudor, me transmitía el bien, ¿sí? Y ahí es cuando después viene, cuando nace por primera vez el pignus, que dice, es que si el deudor transmite la propiedad, puede haber abusos del acreedor, mejor que no transmita la propiedad, que genere un derecho real de ejecución sobre esos bienes, y surge el pignus o prenda. Pero ya no va a transmitir la propiedad, pero sí que entregue la posesión. Perdía nada más la posesión. Hoy decimos, híjole, es que un deudor que prives de la posesión de sus bienes, con los cuales está garantizando una obligación, si son normalmente bienes que ese deudor utiliza para la generación de riqueza o están vinculados con su actividad económica, y simplemente vayámonos al campo, lo que sucedía en el derecho romano, que un comunero o trabajador del campo tuviera que dar en garantía sus artefactos de labranza y con ellos entregárselos al acreedor, pues ¿de qué comía y de qué pagaba? Pues era una situación complicada de todas maneras, pero mucho menos complicada a que lo mataran, a que lo encarcelaran o a que transmitiera la propiedad. Ya ese paso en la evolución de las garantías fue importantísimo, ¿sí? Por eso tenemos esa situación de la entrega de la posesión, pero después también los mismos romanos dijeron, híjole, es que este señor pues se tiene que quedar con esos bienes, si no, ¿cómo me paga? Y entonces surgió un tipo especial de pignus, que los romanos no denominaron hipoteca, eso fue después en los alemanes, en donde existía la posibilidad de que no se entregara la posesión, y entonces surgen los primeros antecedentes de lo que hoy conocemos propiamente como la hipoteca. Pero la hipoteca en el derecho romano, como nace de la prenda, como se confunde con la prenda, tiene un defecto, y el defecto de la hipoteca romana sobre bienes muebles, porque eran bienes muebles, es que carecía de un sistema de publicidad. Y esa es una parte de lo más importante que hay en materia de garantías mobiliarias. ¿Cuál es el sistema de publicidad natural que tiene una prenda? El normal, el ordinario, la desposesión. ¿Por qué?
porque es la forma de que cualquier persona se entere, se imponga que respecto de ese bien hay una garantía constituida, simplemente porque el deudor no la posee. ¿Pero por qué se requiere de este procedimiento? Porque en materia de bienes muebles, la publicidad es una publicidad compleja, es una publicidad hasta hoy poco eficiente. Es que el registro público funciona muy mal, no es por eso, es por la naturaleza del bien. El bien es mueble y se puede trasladar de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo organizamos un sistema registral que sea eficiente para que ese bien, aún con esa posibilidad de traslado de Chihuahua a Chiapas, lo podamos tener registralmente identificado? No es fácil. Y adicionalmente a eso, el bien mueble, por principio, no es susceptible de identificación indubitable, ¿no? Una silla, una cámara, una computadora así, laptop como esta, no es como un inmueble que tiene un nombre de calle, que tiene un número oficial, que tiene un folio real, que tiene una superficie, medidas y colindancias, linderos, etc. Entonces, el problema de publicidad con un bien mueble es su propia naturaleza, que se mueve y que además pues, es difícilmente de identificación indubitable. Y para el registro se requiere dos cosas: que el bien no se mueva en principio y que sea susceptible de identificación indubitable. Entonces, el Código Civil de 28, con una visión interesantísima, dijeron, pues muy fácil, en esos casos, cuando se requiera que el deudor conserve la posesión, llamémosle entrega, porque la prenda es con entrega, pero que sea entrega jurídica. ¿Y cómo es válida la entrega jurídica? Cuando se inscriba, ¿sí? Eso dice el Código Civil. Nada más que se le olvidó a los autores del proyecto de Código Civil de 28 que es por naturaleza difícil la publicidad registral de un bien mueble. Esa es la razón por la cual la prenda civil está en desuso, no porque haya posibilidad de que entreguen posesión o no. La posibilidad legal ahí está, el problema es la posibilidad práctica. De entrada, cualquier bien mueble que no sea susceptible de identificación indubitable no es susceptible de registro. Entonces nos excluye una cantidad de bienes muebles importantísima. Y por otro lado, podemos inscribir un bien mueble en el Distrito Federal para efecto de que se constituya una garantía prendaria respecto de él, solo cuando sea susceptible de identificación indubitable. Muy bien, pero resulta que ¿qué sucede si ese bien yo lo traslado a otro estado de la República y ahí lo vendo o lo vuelvo a grabar? En todo caso, si el acreedor es un acreedor muy precavido, pues irá al registro público de la propiedad de Chiapas a verificar si ese inmueble está inscrito o no. Quién sabe cómo lo vaya a encontrar, quién sabe cómo funcionan los índices, por la naturaleza del bien puede ser muy complicada su ubicación, registralmente hablando. Entonces, por eso, desde el punto de vista natural, lo cómodo o lo efectivo había sido hasta hoy que en la prenda existiera desposesión. ¿Y qué es la desposesión en la prenda? No es otra cosa más que forma de darle publicidad a la prenda ante los inconvenientes prácticos que existen en la publicidad registral. Por eso, en la prenda con entrega jurídica equivalente a la prenda sin transmisión de posesión no ha funcionado. Cuando hemos visto una garantía prendaria civil constituida con bienes que se entreguen al acreedor, es verdaderamente excepcional. En cambio, una garantía prendaria en donde los bienes, dice ellos, se entregan al acreedor, no, en donde se conserven los bienes por el deudor, excepcional. Que se entregue al acreedor, sí la vemos. El banco, creo que la segunda institución del país que más crédito otorga es el Nacional Monte de Piedad. Solo un banco, el más grande, creo que Bancomer, le gana. ¿Y cómo garantiza el Nacional Monte de Piedad todos los préstamos que da? Pues con una garantía prendaria. ¿Y por qué es eficiente y por qué funciona? Pues porque se desposea al deudor, ni más ni menos. Esa es la clave. ¿Tiene un sistema de publicidad? No, el sistema de publicidad es que el señor no tiene el bien, y si ese señor quiere venderlo, pues a ver a quién se lo compra. Oye, te vendo un reloj de oro con brillantes. Sí, muy bien, a ver, enséñamelo. No, pues no te lo puedo enseñar, no te compro nada. Oye, te doy en garantía mi reloj de que te voy a pagar los 100,000 pesos que me pides. A ver, dame el reloj. No, no te lo puedo dar. Y obviamente, pues si el acreedor pregunta, ¿y por qué no me lo puedes dar? No, pues es que está en una bodega del Monte de Piedad. Pues
es burdo lo que les estoy diciendo, pero es un sistema perfectamente. Pero lo que sucede aquí es que el derecho se dio cuenta hace mucho tiempo que funciona para los casos en donde el deudor puede perder la posesión, pero si estamos hablando del tractor del campesino y se lo entrega al Monte de Piedad, pues en 2 años que se lo devuelva va a estar con el motor pegado, obsoleto, y el señor no tuvo para producir dinero. Entonces se requiere prenda sin desplazamiento de posesión. Claro, el legislador de 28 lo previó, pero registralmente no tenía los elementos con los que hoy se cuenta para crear un registro de garantías mobiliarias eficientes. ¿Cuál es la clave? Ya nos estamos acercando al final, 2 o 3 minutitos más para terminar. ¿Cuál es la clave de que el RUG novedoso que tenemos hoy sí funciona? ¿Por qué funciona el RUG y por qué lo que dijo el legislador de 28 para la prenda sin desplazamiento con entrega jurídica nunca funcionó? Y es una razón muy simple, pero bueno, el legislador de 28 tiene todo el mérito en este sentido, porque el legislador de 28 organizó la publicidad de la prenda con entrega jurídica, que había que darle una publicidad porque le estábamos desproveyendo de su publicidad natural, que era la desposesión. Vamos a darle la registral, ¿ok? Se la dio. El Código Civil dice, para que la prenda con entrega jurídica surte efectos frente a tercero, necesita de registro. Pero luego el Código Civil nos dice que solo se pueden registrar los muebles susceptibles de identificación indubitable. Entonces ahí nos excluye muchísimos. Pero el punto fino está aquí en que el RUG, el Código de Comercio, porque ahí empieza Código de Comercio, Reglamento de Comercio, y unos lineamientos generales para la operación del RUG, cambiaron el sistema de publicidad. Y no me refiero a un tema electrónico, que desde luego lo hay. Hoy el RUG es un registro que funciona como creo que deberían de funcionar los demás registros, muy bien. Es un registro electrónico, es un registro de que en línea se hacen las inscripciones. Si se constituye hoy una garantía prendaria, al cabo de media hora está inscrita en el Registro Único de Garantías vía remota y en línea. Así es como deberían de funcionar los registros públicos en este país, pero bueno, el RUG funciona así. Pero desde luego que eso influye, pero no es en última instancia la razón fundamental. La razón fundamental es que la legislación civil organizaba la publicidad a partir del bien como eje de la publicidad registral. Un bien difícil de identificar y un bien movible. Entonces, ¿qué es lo que se hizo a partir del Código de Comercio para darle sustento a la prenda sin desplazamiento de posesión? Fue decir, el eje de la publicidad en materia de prenda, a diferencia de la hipoteca, no va a ser el bien, porque el bien tiene esas características, va a ser el deudor. Esa es la fórmula mágica. El deudor, una persona moral perfectamente identificable, que tiene una denominación única, porque tiene un registro, porque tiene un RFC, y no digamos la persona física, que puede ser una persona física que tendrá que ser comerciante, porque son operaciones de comercio, eso sí. Digamos, perfectamente susceptible de identificación indubitable, haciendo esa característica a una persona. Entonces hoy, una prenda sin desplazamiento no tenemos que andar, que meternos al RUG, aunque sea computarizado, digamos, a ver, yo como acreedor, esta empresa me va a dar como garantía todo su sistema de cómputo. ¿Cómo lo busco? Por la marca, por el modelo, por el número de serie, por el número de factura. Tendría que haber infinidad de criterios. No, nada más pon el nombre de tu deudor, o en todo caso el folio mercantil de tu deudor, que deben de coincidir en principio, o intenta el RUG que el folio que otorga a un deudor, si está ya matriculado en el Registro de Comercio, que van de la mano ahora a través de SIGER, pues el mismo. Entonces, a ver, eventual deudor, dame tu folio mercantil. En 10 segundos yo veo en el RUG qué garantías prendarias has otorgado. Y pueden ser, desde luego, de dos tipos: bienes susceptibles de identificación indubitable, y entonces ahí dirá la turbina, el número tal, elaborada por tal, con factura tal y con toda su identificación, y yo ya sé que respecto de esa turbina hay una prenda que el objeto recae sobre la turbina. O la otra posibilidad, que también es amplísima, muy importante y muy interesante, es cuando se dan en prenda de manera conjunta todos los bienes
que el deudor utiliza para la explotación de su unidad económica, solamente identificados de manera genérica, ¿sí? Entonces eso dirá. Y si esa turbina pues es un bien que la empresa utiliza para la realización de sus actividades, aunque no estuviera especificada, pues está en garantía. Si la Escuela Libre de Derecho, suponiendo fuera una sociedad anónima, constituye una prenda de esta naturaleza y constituyó una garantía sobre la unidad completa de su empresa, pues eso querrá decir que está dado en garantía todos los bienes afectos a la explotación de esa unidad, en este caso empresarial, industrial, comercial, que fuera, ¿no? Que no lo es. Funciona. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la prenda sin desplazamiento de posesión, con este registro, se nos presenta además, y ya con esto termino, como una alternativa muy interesante para sustituir a otra amiga nuestra de la que no hemos hablado hoy, pues simplemente se las menciono, que es la hipoteca industrial. ¿Qué diferencia hay en esta prenda sin desplazamiento de posesión sobre todos los bienes considerados en su conjunto con una hipoteca industrial? Pues desde luego que hay diferencias muy importantes. Desde mi punto de vista, la más importante es que ustedes recordarán que siempre se ha debatido la posibilidad de constituir una hipoteca industrial en favor de un acreedor diverso de una institución de crédito, porque la hipoteca industrial no está regulada en la ley de títulos ni en el Código de Comercio, está regulada en principio, hay alguna regulación muy específica que no quiero señalar, pero especialísima, en la ley de instituciones de crédito. Entonces, hasta antes de la prenda sin desplazamiento de posesión, con estas características, un acreedor que iba a dar un préstamo y se pretendía garantizar con una hipoteca industrial, la gran duda era, si el acreedor no es banco, yo creo que no se puede, porque está regulada en la ley de instituciones de crédito, regula la actividad de los bancos. Hoy en día ya no nos tenemos que pelear con ese concepto. ¿Para qué nos vamos por una hipoteca industrial de dudosa constitución si el acreedor no es un banco? La prenda sin desplazamiento satisface esa necesidad de una hipoteca sobre un conjunto de bienes solo genéricamente identificados. Tiene publicidad, es fundamental, y además la hipoteca la vamos a ejecutar en un procedimiento especial, pero no el especialísimo que hay para prendas sin desplazamiento de posesión. Entonces, hoy yo descartaría la hipoteca industrial frente a la prenda sin desplazamiento de posesión. Pues como siempre, en estos temas que, como ven, me parecen interesantes y hay infinidad de cuestiones que comentar y que analizar y que platicar. Desgraciadamente, bueno, pues los cursos tienen sus términos, cada uno de los temas organizados y planeados tiene toda su importancia. Tendríamos que seguir a lo mejor aquí como hasta la hora de la comida para poder seguir desmenuzando todas las consecuencias de las figuras que estamos analizando, pero creo que la intención se cumple, de que se vayan hoy con una visión más amplia de cómo está estructurado o cómo se está estructurando nuestro sistema de garantías reales, y también, como se menciona en el título de la plática, el que tengamos una visión completa de la hipoteca y de la prenda en este nuevo esquema de la prenda sin desplazamiento de posesión frente al fideicomiso de garantía y en última instancia también frente a la hipoteca industrial. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al expositor su brillante exposición y no sé si tenga un tiempo para algunas dudas, para resolver algunas dudas. Sí, yo sí, los que no sé si tengan tiempo es la audiencia, pero si estoy a sus dudas, órdenes. No sé si a lo mejor los que están en videoconferencia, Javier, hubiera alguna duda para que entre, por favor. Otra cosa que les ofrezco, perdón, luego me ha dado buenos resultados en este tipo de exposiciones. A veces el tiempo se agota o las inquietudes surgen después de alguna reflexión. Si alguien quiere enviarme alguna duda por correo electrónico, hágalo y con mucho gusto por ahí se la respondo. La dirección de correo es H de Héctor, hcardenas @notaria201 con número.com.mx. Cualquier inquietud que surgiera o alguna duda que después puedan tener a propósito de estos temas, con todo gusto. Entonces, pues si no hubiera dudas y tampoco hay en aquellos que están en videoconferencia, pues les agradecemos mucho y damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias.